Hola, esta es la clase número 11 y en esta clase vamos a hablar sobre distribución de la media muestral para poblaciones normales y también vamos a hablar del teorema del límite central, el TLC. En estadística y en muchas otras áreas del conocimiento, el objetivo central importante es estudiar una población. Aquí tenemos una representación de una población conformada por personas, pero podrían ser animales, podrían ser objetos de diferente tipo. Y cuando tenemos una población, el objetivo es tener idea, tener conocimiento sobre parámetros. Los parámetros son cantidades de interés que nos interesan en la población. Y hay muchos tipos de parámetros. Los más conocidos, los más tradicionales que se estudian son mu, que es la media de la población, refiriéndose a una variable cuantitativa. Por ejemplo, salario promedio, por ejemplo, eh, número de años promedio que las personas han estudiado, cosas de ese estilo. También existe la proporción poblacional P, la proporción, por ejemplo, eh, proporción de personas en la población que tienen mascotas o proporción de personas en la población que sufren de cáncer. Eso sería P. O nos interesa, por ejemplo, la variabilidad, la varianza. Eh, ¿Cuál es la variabilidad de una variable cuantitativa? Por ejemplo, ¿cuál es la variabilidad de los ingresos? Esas son características que son fijas, son desconocidas y se llaman técnicamente parámetros. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica, analizar todos los elementos de la población puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado porque son demasiados, porque analizarlos a cada uno de ellos nos tomaría mucho tiempo, de pronto es muy costoso. Entonces, lo que se acostumbra en la práctica a hacer es hacer un muestreo y obtener una muestra, es decir, un subconjunto de la población, pero esta muestra debe comportarse de una forma similar a cómo se comporta la población. Por ejemplo, las muestras no se toman como los amigos o las personas que están solamente en un barrio o los conocidos, no. Simplemente lo que se hace es tratar de seleccionar de forma lo más aleatoria posible las personas que van a participar en la muestra, para que ellas sean como una subpoblación que tenga características más o menos similares. Entonces, cuando elegimos una muy buena muestra de un buen tamaño, con esta muestra calculamos las características que nos interesan, calculamos las variables y usando la información de la muestra lo que vamos a hacer es a calcular unas cantidades que se van a llamar estadísticos. Y esos estadísticos van a coincidir, vamos a calcular exactamente lo mismo que nos interesa de la población, pero lo vamos a calcular en la muestra. Por ejemplo, si nos interesaba los ingresos promedio de la población, pues a las personas que están acá les vamos a pedir sus ingresos promedios y vamos a calcular el ingreso promedio muestral. Y con el ingreso promedio muestral vamos a hacer inferencias del ingreso de la población, de la media del ingreso promedio. Por ejemplo, si nos interesaba el porcentaje de personas que tenían mascotas en la población, entonces con las personas de la muestra les preguntamos cuántas personas tienen mascotas, dividimos entre el total de las personas que analizamos y este P-gorro viene siendo un estadístico que nos ayuda a hacer inferencia sobre la proporción poblacional. Y lo mismo, si nos interesaba, por ejemplo, la varianza poblacional, entonces calculamos la varianza muestral y con ella hacemos inferencia para sacar conclusiones de la población. Ese es el proceso que se utiliza siempre y una cosa muy importante es que los estadísticos, esos estadísticos X barra, P gorro, S y todos otros que existan, por ejemplo T, que es el total de la suma de los valores, y otros que pueden existir, son variables aleatorias. ¿Por qué son variables aleatorias? Pues porque ellos se forman de elementos de información de la muestra y la muestra son una recolección de variables aleatorias. Entonces, si ellas son variables aleatorias, cuando hagamos funciones de ellas, pues van a ser variables aleatorias. Bueno,
Algunos ejemplos donde nos interesan parámetros son, aquí tenemos 3 ejemplos similares a los que ya les mencioné, y la idea es, cuando nos interese un parámetro, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a calcular estadísticos, basándonos en la muestra, y usando esos estadísticos vamos a hacer inferencias sobre los parámetros. La idea es esa es el objetivo. Bueno, vamos a definir lo que es una muestra aleatoria. Entonces, se dice que las variables x1, x2 hasta xn forman una muestra aleatoria, MA, de tamaño n si se cumplen 2 condiciones. Primero, que las variables x1, x2 hasta xn sean variables aleatorias independientes entre sí. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues que si nosotros tomamos a una persona y le explicamos el cuestionario y tomamos la información de esa persona, que lo que esa persona dijo o respondió no tenga ninguna influencia sobre lo que la segunda persona me va a responder. Tratamos de buscar a la segunda persona utilizando alguna forma aleatoria de manera que no tenga que ver con la primera. Es decir, por ejemplo, no entrevistamos a la primera y le decimos recomiéndenos a una segunda persona para entrevistarla. No, porque él va a recomendar a un amigo. Y ese amigo va a tener características muy similares a las de él. La idea es que cada persona que se entreviste sea lo más independiente posible una de la otra. Y otra característica que se debe cumplir es que todas las variables aleatorias o todas las personas que analicemos tengan la misma distribución de probabilidad. ¿Eso en la práctica qué significa? Pues significa que, por ejemplo, si estamos interesados, si el parámetro de interés es el ingreso de las familias colombianas, entonces lo que vamos a hacer es buscar un grupito de familias, una muestra de familias, pero tenemos que asegurarnos que sean colombianas, porque si se nos cuela, nos quedan algunas familias que sean extranjeras, pues no vamos a tener la misma distribución de probabilidad. La idea es que sean la misma. Y cuando se tiene una muestra aleatoria, entonces, por tener estas dos características de aquí, vamos a poder escribir la función conjunta de esa muestra aleatoria como el producto de las funciones individuales de la misma distribución. Y eso es por la independencia y porque tenemos la misma distribución de probabilidad. Bueno, esto también ya lo hemos mencionado y era los estadísticos. Los estadísticos más comunes para poder hacer inferencias son X barra o media muestral, que se calcula como la suma de los valores, la suma de las X dividido entre N. ¿Y cuándo se utiliza X barra o la media muestral? Bueno, se utiliza cuando nos interese información de la media poblacional. Otro estadístico que también es muy usado es la varianza muestral S2, que se calcula usando esta expresión de aquí. ¿Y cuándo la utilizamos? Pues cuando nos interese la varianza poblacional. Y por último tenemos este estadístico que es P-gorro, que viene siendo la proporción muestral de una variable cualitativa. Por ejemplo, si no estamos interesados en el porcentaje de personas o de familias o de hogares que tienen mascotas, perro o gato, este P va a ser muy difícil analizarlo. Entonces lo que tomamos es una muestra de tamaño n, contabilizamos cuántas familias tienen mascotas, y si analizamos 250 y 125 tienen mascotas, entonces 125 sobre 250, eso nos daría 0.5 y esa sería la proporción muestral. Y con esa proporción muestral hacemos inferencias de la proporción poblacional. Y siempre son buenas aproximaciones. Una cosa importante es que los estadísticos son variables aleatorias. Claro, si los estadísticos son funciones de variables aleatorias, pues los estadísticos son también variables aleatorias porque son la suma, la unión de variables aleatorias. Entonces aquí vemos que son vemos las fórmulas de cada uno de estos 3 estadísticos y ellos son variables aleatorias. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de la media y la varianza de la media muestral. Los estadísticos, como ellos varían, es decir, cuando yo cambio la muestra y calculo la media muestral, me da un valor. Si me dan otra muestra diferente y aplico la fórmula, voy a encontrar otro valor diferente. O sea que X barra es una variable aleatoria. La pregunta que surge es, ¿cuál es su valor promedio?
¿Y cuál es su varianza? Entonces, vamos a calcular aquí. Aquí entonces en esta línea, en esta expresión número 1, estamos calculando cuál es el valor esperado de x barra. Es decir, qué pasa, hacia dónde apunta x barra. Entonces, el valor esperado de x barra va a ser igual al valor esperado y aquí simplemente reemplazamos x barra por su fórmula, que es esta. Este valor esperado, bueno, un medio puede salir, el valor esperado es distributivo sobre la suma, por lo tanto al final lo que vamos a tener es 1 sobre n, la suma de los valores esperados de x. Y como todas las variables aleatorias tienen media mu, estas que estamos aquí analizando tienen media mu, entonces esto nos quedaría 1 sobre n, suma de mu, y si sumamos de 1 hasta n, veces la constante mu, pues nos va a dar n por mu dividido entre n, y al hacer las operaciones, hacer el cancelamiento, nos da mu. Esta primera expresión de principio a fin, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, lo que nos está diciendo esta expresión es que el valor esperado de x barra coincide con la media de la distribución que estamos analizando, que estamos estudiando. Entonces recordemos que si el objetivo es estimar mu, y si usamos x barra, estamos apuntándole de manera certera al valor que queremos estimar. En otras palabras, lo que nos quiere decir esta primera expresión es que si estamos interesados en la media poblacional mu de una población y utilizamos x barra para estimarla, vamos a estar apuntándole, vamos a estar muy cerca de la media poblacional que queremos analizar. ¿Y cuál es la variabilidad de x barra? Porque como les dije, cuando uno toma una muestra y calcula x barra da un valor. Si me dan otra muestra del mismo tamaño y calculo x barra me da otro valor. Va a haber una variabilidad. ¿Cuál es esa variabilidad? Entonces aquí tenemos la deducción. Varianza, y aquí cambiamos x barra por lo que representa. Este 1 sobre n puede salir de la varianza, pero elevado al cuadrado. Y la varianza de una suma de variables aleatorias va a ser la suma de las varianzas, y como la varianza de x es sigma cuadrado, entonces esto nos va a quedar escrito como n veces sigma cuadrado sobre n cuadrado. Por lo tanto, al final nos queda, se cancelan unos n y nos queda que el resultado es sigma cuadrado sobre n. ¿Qué quiere decir esta última expresión? Que la variabilidad de x barra es igual a la variabilidad de la población, sigma cuadrado, dividido entre n. Pero, ¿qué implicación tiene esto? Pues que si yo tomo una muestra de tamaño 500, o si la aumento a 5000, o la aumento a 500.000, en la medida en que yo voy aumentando el tamaño de la muestra, la variabilidad de los x barra de las medias muestrales va a ser cada vez más y más y más pequeña. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo tomo una muestra de 500.000 y calculo el x barra, voy a obtener un valor. Si tomo otra muestra de 500.000, que es un número grande, y calculo el x barra, ese segundo x barra se va a parecer muchísimo al primero. Y si tomo otra muestra de la misma cantidad y calculo el x barra, el tercero se va a parecer al segundo y se va a parecer al primero. ¿Por qué? Porque la variabilidad es muy pequeña. Y además, todos los x barra van a ser casi que iguales entre sí y van a coincidir con la media que me interesa. Entonces, este resultado que está acá, o estos dos resultados que están acá, lo que nos garantizan es que x barra es un muy, pero muy buen estimador de la media poblacional, porque le apunta a lo que queremos y además varía muy poquito a medida que aumentamos el tamaño de la muestra. Entonces, por esa razón es un estadístico muy apetecido. Por eso es que se utiliza en los periódicos, en las revistas, en los noticieros, para estimar cantidades de la población. Bueno, también tenemos otro estadístico que es la T, que es el total, que se define de esta forma. T es igual a la suma de los X. Es muy parecido a X barra, pero sin dividir, pues por eso se llama total. Aquí no estamos dividiendo entre n, por lo tanto, T es la suma de los X. Y si las variables aleatorias involucradas en el cálculo de ese T tienen una distribución con media mu y varianza sigma cuadrado, se puede demostrar de una forma muy similar a como se hizo
la diapositiva anterior, que el valor esperado de ese estadístico es n por mu y su varianza va a ser n por la varianza de la distribución. Bueno, ¿cuál es la distribución de x barra y cuál es la distribución de t? Bueno, entonces aquí tenemos una proposición, es un teorema, y es que si la muestra aleatoria proviene de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces x barra también va a tener distribución normal y t también va a tener distribución normal. En las dos diapositivas anteriores demostramos que el promedio de x barra era mu y que la varianza de x barra era sigma cuadrado. También demostramos que el promedio de t es mu, el valor esperado es n por mu, y la varianza de t es n por sigma cuadrado. Lo que nos faltaba era demostrar su distribución. Entonces, si las variables aleatorias son normales, esa normalidad se le junta a lo que ya teníamos y lo que vamos a obtener es estas expresiones acá, que son cuál es la distribución de x barra y cuál es la distribución de t, el total. Otra cosa muy importante que se desprende de acá es, usando las herramientas de estandarización, es que si a este x barra le restamos su media y dividimos entre la raíz cuadrada de su varianza, eso nos va a dar una nueva variable, esta variable que tenemos acá, que va a tener una distribución normal estándar. Y de la misma forma, si a esta t le restamos su media y dividimos entre la raíz cuadrada de esta varianza, esta nueva variable que le podemos llamar z, al igual que acá, va a tener una distribución normal estándar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice: suponga que el coeficiente intelectual de los estudiantes de primer año de matemáticas es una variable aleatoria normal con media 120 y varianza 100. Se toman 25 estudiantes aleatoriamente. Y hay dos preguntas. La primera es: ¿cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual promedio, es decir, x barra, de esa muestra sea mayor a 122? Y otra pregunta muy similar y es que dice: ¿cuál debe ser el tamaño de muestra que garantice que el 5% de las veces el x barra o el QI promedio sea superior a 122? Vamos a ver cómo se solucionan estas dos preguntas. Bueno, entonces partimos de acá, tenemos una muestra de tamaño 25, es una muestra aleatoria de los coeficientes intelectuales, y el x1, el x2, cada uno de ellos tiene esta distribución. Distribución normal, con media 120 y varianza 100, o sea, desviación 10. La primera pregunta es esta: ¿cuál es la probabilidad de que el IQ promedio, o sea, x barra, sea mayor que 122? Bueno, ¿cómo calculamos o cómo respondemos a esta pregunta? Pues vamos a utilizar el teorema, la proposición que vimos anteriormente, y esa proposición dice que si al x barra, bueno, aquí la tengo escrita, si al x barra les restamos su media y dividimos entre la desviación, entre sigma sobre raíz de n, esto que está aquí se va a volver un z. Entonces, esta misma transformación se la vamos a aplicar no solo al x barra, sino al 122. Entonces, si al 122 le restamos 120, dividimos entre 10 y raíz de 25, el resultado va a ser un 1. ¿Y qué garantizamos o qué conseguimos acá? Pues que teníamos una pregunta relacionada con x barra y la transformamos a una pregunta equivalente relacionada con una normal estándar. Y esto ya lo podemos calcular en R de una manera muy rápida, muy sencilla. Esta probabilidad en R se calcularía como nos interesa la probabilidad, escribimos pnorm, abrimos paréntesis, Q igual a 1, porque nos queremos parar en el cuantil número 1, coma, y como nos interesa una probabilidad de que z sea mayor que 1, entonces le decimos coma, lower.tail igual, cerramos paréntesis, damos enter y obtenemos el resultado de 0.1587. La pregunta B es parecida, pero aquí nos toca calcular es el tamaño de muestra que garantiza que la probabilidad de que x barra sea mayor a 122 sea 5%, 0.05. Esto que tenemos acá, esta primera expresión, es equivalente a esta segunda que estoy mostrando acá. Observen que no hicimos absolutamente nada.
pues nada raro, lo único que hicimos fue estandarizar. A X barra, es decir, le aplicamos esta misma operación, al X barra, al estandarizarlo se convierte en un Z, y al 122 al estandarizarlo, es decir, al restarle la media, dividiendo entre sigma, que es 10, y dividiendo entre raíz de n, pero recuerden que en el b, el n es el que tenemos que calcular, eso es igual a 0.05. O sea, estamos transformando de una pregunta que involucra z a una pregunta una pregunta que involucra a X barra en una pregunta que solo involucra z. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer estas operaciones. Al hacer estas operaciones de acá, el resultado es este, y nos queda una forma un poco más condensada, más sencilla, y es cuál es la probabilidad de que z sea mayor que esto, que raíz cuadrada de n sobre 5 sea igual al 5%. Bueno, entonces esto, lo que vamos a hacer es, cuando buscamos en R el cuantil Q, de tal manera que a la derecha de él, derecha porque aquí es mayor, se tenga un 5%, 5 veces 0.05, se obtiene Q igual a 1.645. ¿Cómo se calcula eso? ¿De dónde sale este en R? Entonces lo que vamos a escribir es Q norm, porque nos interesa un cuantil. Le decimos Q norm, abrimos paréntesis, P igual a 0.05, lower.tail igual a falso, porque nos interesa es el mayor. Cerramos paréntesis, damos un enter y nos sale este número. Y ahora sí, lo que debemos hacer es igualar ese cuantil con esta cantidad que tenemos acá. En otras palabras, vamos a escribir esta igualdad, despejamos n y obtenemos 67.65, que es aproximadamente 68. Es mejor pecar por exceso. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos asegurarnos que el 5% de las veces el X barra promedio, es decir, el coeficiente intelectual promedio, sea mayor a 122, necesitamos entrevistar al menos a 68 estudiantes. Bueno, y ya llegamos entonces al teorema más importante de la estadística, que es el teorema del límite central. Este teorema dice que si tenemos una muestra aleatoria de una población cualquiera es cualquiera, puede ser normal, puede ser uniforme, puede ser binomial, puede ser Poisson, lo que sea, de la cual sabemos cuál es la media, mu, y sabemos cuál es la varianza, sigma cuadrado, entonces el X barra va a tener una distribución normal. Va a tener una distribución normal sin importar si la población es normal o no. No nos interesa, no importa. Eso es lo que nos garantiza el teorema del límite central. Pero siempre y cuando el n sea lo más grande posible. Entre más grande posible. Por lo general, en estadística se trabaja con n igual a 30, es decir, que a partir de 30, 31, 32, o entre más grandes, 100, 200, 1000, 8000, 15000, se garantiza que esta cantidad X barra menos mu sobre sigma dividido entre raíz de n es aproximadamente normal estándar. En otras palabras, eso se puede escribir de la siguiente manera, que si a X barra le restamos la media de la población y dividimos entre sigma, que es la desviación estándar de la población, y raíz de n, el resultado va a ser aproximadamente normal estándar, es decir, una normal con media 0 y varianza 1. Para el estadístico, que es el total, que es la suma de los x, también se tiene una expresión muy similar y sería esta que tenemos acá. T menos n menos mu sobre esta cantidad, a medida que n sea lo más grande posible, se devuelve una normal estándar. Y como dice acá la última observación, es que entre más grande sea n, mejor es la aproximación. Si podemos tomar muestras de tamaño no 30, sino 100 o 1000 o 10.000, entre más grande mejor. Siempre entre más grande, mucho mejor. Bueno, y el teorema del límite central, entonces lo que nos garantiza es que, por ejemplo, si nos interesa responder preguntas, probabilidades parecidas a esta, ¿cuál es la probabilidad de que X barra sea menor o igual que una A? Entonces lo que vamos a hacer es a estandarizar, es decir, a la X barra le vamos a restar su media, dividimos entre esta cantidad, y lo mismo le hacemos a la, exactamente lo mismo.
Entonces lo que vamos a pasar es, lo que ya hemos hecho en los ejercicios anteriores, es pasar de una pregunta que involucra X barra a una pregunta que involucra zetas. Y obviamente esta cantidad A menos mu sobre sigma y raíz de n, esto nos va a quedar en un número. Entonces, estas probabilidades que involucran normales estándar las podemos responder utilizando R o tablas de distribución normal estándar y son equivalentes a la pregunta original. Otra cosa importante, es posible que en algunas ocasiones sigma cuadrado, es decir, la varianza de la población, no la conozcamos, pero si n es grande, podemos utilizar S cuadrado, es decir, la varianza muestral, como una aproximación, reemplazarla por la varianza poblacional, y así, en ese caso, nos quedaría la aproximación de esta forma, casi que idéntica. Lo único es que aquí no usamos sigma, sino que utilizamos S, pero esto siempre y cuando n sea grande. Por encima de 30 ya se puede considerar grande. Vamos a ver aquí un ejemplo muy corto, y es: hay un vendedor de ensalada de frutas en la universidad que vende 3 tamaños, pequeño, mediano y grande. Y los precios de cada uno son 1.800, 2.500 y 4.000. La cantidad o el porcentaje de ventas de cada una de las ensaladas son: el 30% son pequeñas, 20 medianas y el 50% son grandes. Durante un día dado se reporta la venta de 225 ensaladas. Bastante, 225 ensaladas. Unas se venden a 1.800, otras a 2.500, otras a 4.000. La pregunta es, tenemos que calcular la probabilidad de que el ingreso, o sea, T, el estadístico T, sea mayor que 720.000 por la sola venta de ensaladas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que T sea mayor que 720.000 pesos? Bueno, vamos a solucionar aquí el ejercicio. Vamos a comenzar entonces con nuestra función con la distribución de probabilidad discreta. Esto lo obtuvimos de esta tabla que está aquí, la obtuvimos del enunciado. Aquí están los diferentes precios y aquí sus diferentes probabilidades. Si tenemos 225 ensaladas y como n es grande, vamos a poder utilizar el teorema del límite central para responder la pregunta que nos interesa, y es: ¿cuál es la probabilidad de que T sea mayor que 720.000? Bueno, pero para poder comenzar el ejercicio necesitamos dos cosas. De esta distribución necesitamos el valor esperado y necesitamos la varianza. ¿Cómo se calcula el valor esperado? Pues es muy sencillo, simplemente tomar cada posible valor de esa variable aleatoria x y multiplicarla por su probabilidad, haciéndolo de esta forma, y el resultado es 3040. En otras palabras, que el promedio del valor promedio de una ensalada es 3040. Algunas valen menos, 1.800, otras valen hasta 4.000, pero en promedio el valor promedio de una ensalada es 3040. Ahora necesitamos la varianza. Para calcular la varianza, vamos a calcular primero el valor esperado de x al cuadrado, utilizando la misma tabla que tenemos antes. Usamos casi lo mismo, lo único es que aquí tenemos que elevar al cuadrado los precios. Multiplicamos por sus probabilidades y este va a ser el valor esperado de x a la 2. Ahora sí, la varianza es simplemente tomarlo a ese valor esperado de x, el valor esperado de x al cuadrado, y restarle el cuadrado del valor esperado de x, que era 3040. Al hacer las operaciones nos da esta varianza. Entonces ya tenemos el valor esperado, ya tenemos la varianza. Ahora sí, aplicamos el teorema del límite central. Y recordemos que la pregunta era: ¿cuál es la probabilidad de que t sea mayor a 720.000? Pues como siempre vamos a estandarizar. A t le restamos n menos mu y vamos a dividir entre la raíz cuadrada de n por sigma cuadrado. Esto que está aquí, como involucra la t, no tiene un número, se va a volver un z. Y este 720.000, al aplicarle la misma operación pero reemplazando por números, el resultado es que se va a volver 2.42. Y esta probabilidad la podemos obtener en una tabla de distribución normal o la podemos obtener con R usando el siguiente código. Como nos interesa probabilidad, entonces escribimos pnorm. Como nos interesa, y nos paramos en el cuantil q igual a 2.42, y como nos interesa a la derecha mayor que eso, entonces colocamos coma lower.tail igual a falso para que nos salga la cola a la derecha, y al darle enter obtenemos esta probabilidad. Y tenemos por aquí
un último ejemplo y es la resistencia promedio de la compresión de concreto de una variable aleatoria. De concreto es una variable aleatoria con una resistencia promedio de 2500, conocemos mu, y una desviación de estándar de 50. Se examinan 36 especímenes de concreto. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia promedio X barra esté entre 2497 psi y 2505? Hay que asumir independencia. ¿Cómo se soluciona? Bueno, es muy sencillo. De el enunciado ya sabemos el valor esperado y ya sabemos la varianza, es decir, nos ahorramos o nos ahorraron un pequeño trabajo. En cambio, en el ejemplo anterior tuvimos que encontrar ese 2500 y esta varianza. Como n es grande y es una muestra aleatoria y no nos dice nada sobre la distribución de la población, podemos utilizar el TLC. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la probabilidad de que X barra esté entre estos dos valores? Como siempre, vamos a estandarizar a X barra y esa misma operación se la vamos a aplicar a los límites. En este caso al límite inferior, al límite superior, y el resultado es este que tenemos acá. Esto se va a convertir en menos 0.36, este límite superior se convierte en 0.6 y lo de la mitad se cambia por z. Ahora ya tenemos un problema de distribución normal estándar usando tablas o R. Lo que nos interesa aquí es calcular lo acumulado o lo que está entre menos 0.36, la probabilidad de que z esté entre menos 0.36 y 0.6. Eso, en otras palabras, es lo acumulado hasta 0.6 menos lo acumulado hasta menos 0.36. Al calcularlo en R, eso nos da 0.3663. Y ese sería el resultado. Bueno, aquí hay un ejercicio para que practiquen y lo hagan en casa.